Con lo que acabamos de explicar, vamos a hacer estos ejercicios. En el primero nos pide que señalemos cuáles son las bases conjugadas de estos ácidos que nos da aquí. Y que a continuación señalemos los ácidos conjugados de las bases que nos da aquí. En el ejercicio 2 nos dice que a partir de esta tabla de constantes de acidez y basicidad, indiquemos todas las Ka y Kb de estos ácidos y de estas bases. Para comenzar, vamos a recordar cuál era la relación entre un ácido y una base conjugados. Lo que ocurre es que el ácido, si cede protones, obtenemos su base conjugada, y si esa base acepta protones, obtenemos el ácido conjugado correspondiente. Lo podemos representar de esta manera general. Un ácido que tiene un protón se transforma en su base conjugada cuando cede ese protón. O una base, cuando acepta un protón, se transforma en su ácido conjugado. De esto de aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del ácido yodhídrico. HI, que sería HA, se transforma en I-, que sería esta A-. Este H+, lo que ha pasado es que se lo ha llevado el agua, transformándose en H3 o más. Aquí el agua actuaría como una base. Con esta reacción de aquí, por ejemplo, tenemos una de las bases de aquí abajo, por ejemplo el amoníaco, sería NH3. Cuando gana su protón, que en este caso se lo da el agua, se transforma en su ácido conjugado, que es el NH4+. También podemos ver esta reacción al revés, para que quede parecida a la de arriba. BH+, que es el ácido conjugado, pierde su protón y da la base y el H+. ¿Veis la similitud entre estas dos? Y esta la tenemos también aquí con el amonio, NH4+, que como veis se transforma en amoníaco cuando pierde su protón. Podéis comparar estas dos reacciones. Como en el ejercicio nos preguntaba por el HCl, el ácido clorhídrico, que cuál es su base conjugada, pues podemos pensar que si al HCl le quitamos su hidrógeno, su protón, nos queda Cl-, y esta será su base conjugada. Esta reacción la tenemos aquí, HCl más H2O, Cl- más H3O más. Como veis, este es el ácido y esta es la base conjugada. Por tanto, el par conjugado ácido-base en este caso será HCl-Cl-. Así que ya hemos dicho que del ácido clorhídrico la base conjugada es el Cl-. Ahora vamos a pasar al agua. Si al agua le quitamos un hidrógeno o un protón, pasa lo siguiente. Nos queda OH- más H+. Pues si esto es un ácido, el OH- es su base conjugada. Ya lo tenemos. Ahora, para que se parezcan a la tabla de la derecha, voy a escribir las reacciones con agua. Por ejemplo, el HCl, si lo pongo con agua, nos quedaría Cl- más H3O más. Y aunque aquí haya puesto un equilibrio, esto en realidad sería una flecha hacia la derecha sin equilibrio. Pero vamos a hacer lo mismo con el agua debajo. El agua, si reacciona con el agua otra vez, vamos a ver qué pasa. H2O más H2O nos va a dar OH- más H3O más. Mirad, este agua le ha cedido un protón a este agua. Esta reacción es la que se conocía como la autoionización del agua, si os acordáis. Pero volvamos a lo que estábamos. Este agua le cede un protón a este agua. Entonces, esta actúa como ácido y se convierte en OH-, que es su base conjugada. Y esta de aquí, que ha aceptado el protón de este agua, ha actuado como base aceptando un protón y se ha convertido en H3O más, que es su ácido conjugado. Así que como veis, cuando el agua es ácido, el OH- es su base conjugada. Y cuando el agua es base, el H3O más es su ácido conjugado. Por tanto, la base conjugada del H3O más es el agua. Ácido, base. Continuamos con el amonio. El amonio, si pierde su protón, pues se va a transformar en amoníaco, como veis en esta reacción de aquí, por ejemplo. Ahí tenéis la reacción. El amonio pierde el protón, lo cede y se queda como amoníaco, que es su base conjugada. Ahora pasamos al ion hidrógeno carbonato o bicarbonato, que es este de aquí. Vamos a buscarlo en la tabla. Aquí está. Pues este ion
Cuando reacciona con el agua, como veis, le cede su hidrógeno y nos da el ion carbonato y el oxonio. Por tanto, este de aquí es su base conjugada. Y por último nos vamos al ácido sulfídrico, que está aquí. Este ácido, cuando reacciona con el agua, también le cede un protón y nos da este ion que es el hidrógeno sulfuro, que es su base conjugada. A continuación nos pide que indiquemos los ácidos conjugados de estas bases. Pues empezamos con el cloruro. Y si el cloruro es la base conjugada del HCl, pues el HCl es el ácido conjugado del cloruro. Ya lo tenemos. Con el agua tenemos aquí que actúa como base, pues su ácido conjugado es el H3 o más, que es el mismo par que tenemos aquí. Si el agua es ahora la base, este será su ácido conjugado. Y con el OH-, si es ahora la base, pues el agua será su ácido conjugado. De igual forma. Ahora vamos con el amoníaco, cuyo ácido conjugado es el NH4+, el amonio. Se me ha olvidado poner ahí el más. Ese mismo par que tenemos aquí. Y con el carbonato, que ahora es una base, nos pasa igual. Tenemos el ion bicarbonato como su ácido conjugado. Pero mucho cuidado, que ahora viene el sulfuro, S2-. Este ion no está en este par ácido-base conjugado. Este sería el ácido y este sería la base. Sería este de aquí, el del ácido sulfídrico, que reacciona con el agua para dar el hidrógeno sulfuro. Sin embargo, el S2- vemos que está en este equilibrio de aquí abajo. HS- reacciona con el agua y da S2- más H3 o más. Entonces, esta es la base, en este caso, y este es el ácido, el HS-. Este es el ácido conjugado del S2-. Sin embargo, este ácido, HS-, puede también actuar como base, como veis aquí, en cuyo caso su ácido conjugado sería el H2S. Eso es lo que se conoce como un ácido poliprótico. El H2S es un ácido poliprótico, que tiene más de un protón para ceder. En este caso tiene dos hidrógenos, dos protones que puede ceder. El primer equilibrio sería este de aquí. H2S da HS más un protón. Y este HS puede volverse a disociar liberando su otro protón y dando S2- más dos protones. En este caso tenemos dos equilibrios. Es esta molécula que cede primero un hidrógeno y luego cede el otro. Y cada uno de estos equilibrios, como veis aquí, tiene su constante, su Ka. Esta sería la primera Ka, 1 por 10 a la menos 7, y luego estaría la segunda Ka, 1 por 10 a la menos 13, Ka1 y Ka2. Podemos tener más ácidos polipróticos, por ejemplo, el ácido carbónico, que lo tenemos por aquí. El ácido carbónico puede liberar primero un protón convirtiéndose en HCO3-, que sería el ion bicarbonato, y luego puede liberar el otro, convirtiéndose en el ion carbonato. Así que os lo dejo por aquí para que lo tengáis. Otro interesante sería, por ejemplo, el ácido fosfórico, que tiene 3 protones. Y os podéis entretener buscando los otros dos equilibrios, porque este tiene 3 constantes de acidez. Ahora pasamos al ejercicio 2, en el que nos pide sacar todas las Ka y todas las Kb de estos ácidos y de estas bases. Como nos pide solo los ácidos y las bases, lo primero pongo esto en gris para recordaros que solo estoy buscando las Ka de estos que están aquí en negro y las Kb de estos que están aquí que son bases. Y empezamos con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, y empezamos por los ácidos. Y lo primero que vamos a hacer es buscar los que tengamos aquí en la tabla, que son estos. El ácido clorhídrico, este de aquí, nos da una constante de acidez que es muy grande. La apuntamos. Y lo mismo con los otros dos. El bicarbonato, su constante Ka es 5,6 por 10 a la menos 11. Y el ácido sulfídrico, su constante es 10 a la menos 7.
Perdonad, que es este de aquí, no este de aquí. Ahora, si no tenemos alguno en esta tabla, podríamos calcularlo con esta expresión, que la constante del agua es Ka por Kb, si tenemos un par ácido-base conjugado, como ya os expliqué. Entonces vamos a suponer que no tenemos la del amonio. A pesar de que la de aquí, vamos a suponer que esta reacción no la tenemos y que solamente podríamos ver la del amoníaco aquí abajo. Pues nos apuntamos la constante de basicidad del amoníaco, que es 1,8 por 10 a la menos 5. Y vais a ver cómo haciendo la cuenta nos da lo mismo que pone aquí para el amonio. Ya sabéis que he apuntado 1,8 por 10 a la menos 5 porque solo estoy usando una cifra significativa. Si hago la cuenta, me quedaría que la constante de acidez del amonio sería la constante del agua entre esta Kb, que sería 5,6 por 10 a la menos 10. Es decir, lo mismo que pone aquí, 5,5 por 10 a la menos 10. Y quizás le ha salido esto porque he usado otros decimales. Así que nos la apuntamos. Y por último nos queda el agua. Bueno, para el agua, lo primero, este ejercicio nos daba ya la constante de acidez del agua, que era Ka igual a Kb del agua, que la llamamos Kw, W de water en inglés, y es 10 a la menos 14. Y si ahora quiero la constante de acidez del H3 o más, esa no me la da esta tabla, pero la puedo deducir con esta expresión. Fijaos, la constante de acidez del H3 o más será la constante del agua entre la Kb correspondiente. ¿Y cuál es la Kb correspondiente? La del agua, la de su base conjugada. Entonces sale 10 a la menos 14 entre 10 a la menos 14, que es la Kb del agua, y nos daría 1. Lo apuntamos. Si buscáis en la bibliografía, de todas formas os digo que a veces vais a encontrar la constante de acidez del oxonio como 55,6, que es la concentración del agua en un vaso de agua que vimos en un vídeo anterior. Pero no quiero desarrollar ni profundizar en esto para no haceros un lío, sobre todo en un vídeo. Así que vamos a continuar con la siguiente parte del ejercicio, que es indicar las Kb de estos compuestos de aquí. Primero podemos buscar los que tenemos en la tabla. En la tabla de Kbs tenemos el amoníaco solamente, cuya Kb es 1,8 por 10 a la menos 5. Aquí está. Ahora pasamos al ion cloruro. Y para saber la Kb del ion cloruro, nos fijamos en la Ka de su ácido conjugado, el HCl, que es una constante de acidez muy grande. Entonces el ion cloruro va a tener una constante de acidez muy pequeña. Fijaos, la constante de basicidad sería la constante del agua 10 a la menos 14 entre la Ka de su ácido conjugado, que es muy grande. Entonces 10 a la menos 14, que es un número muy pequeño, entre un número muy grande, nos va a dar otro número aún más pequeño. Por tanto, la constante de basicidad del cloruro es muy pequeña directamente. Y lo apuntamos así. Ahora continuamos con la del agua, que ya nos la daba el enunciado, es 10 a la menos 14, con esto de aquí. Y la del OH-, para conseguirla, hacemos el mismo razonamiento que con el H3 o más. Mirad, la Kb del OH- se consigue con la Ka, la constante de acidez de su ácido conjugado, que es el agua. De esta forma, constante de basicidad del ion hidróxido sería 10 a la menos 14, que es la constante del agua, entre 10 a la menos 14, que es la constante de acidez del agua. Entonces nos da también 1. Esto tomáoslo más como una curiosidad, lo del H3 o más y lo del OH-. No lo vamos a necesitar. A continuación pasamos a la del ion carbonato. En este caso nos fijamos en esta reacción, en la que está el ion carbonato, y vemos que su ácido conjugado es el hidrógeno carbonato, que tiene una constante de acidez de 5,6 por 10 a la menos 11. Entonces aplicamos esta fórmula y decimos que la constante de basicidad correspondiente será 10 a la menos 14 entre 5,6 por 10 a la menos 11, es decir, 1,8 por 10 a la menos 4. Lo apuntamos. Y pasamos por último a la del sulfuro, que está en esta reacción de aquí, y nos apuntamos
la constante de acidez del hidrógeno sulfuro, que es 10 a la menos 13, como veis aquí. Entonces, hacemos lo mismo, pero con el sulfuro. Y la Kb del sulfuro, aquí tenía que estar puesto S2 menos, sería 10 a la menos 14 entre 10 a la menos 13, que es 10 a la menos 1. Como veis, este de aquí, que viene de un ácido débil, tiene una constante de basicidad más grande que estos de aquí, que vienen de ácidos un poquito más fuertes, que tienen una constante de basicidad un poco más pequeña. Y esto es todo. ¿Qué es lo fundamental de este ejercicio? Esta fórmula de aquí, principalmente, que podemos calcular la constante de acidez o de basicidad de un par ácido-base conjugado sabiendo una de las dos. Y sabiendo que la constante del agua es 10 a la menos 14. Y también que si un ácido tiene una constante de acidez muy grande, entonces su base conjugada va a tener una constante de basicidad muy pequeña. Así que eso es todo. Espero que os haya sido útil el vídeo. Adiós.